20:41. Saludamos al historiador Germán Rodas. Él es coordinador de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Antes de iniciar el diálogo, y lo estamos viendo en pantalla. Gracias a historiador Rodas por estar presente. Debemos iniciar recordando a nuestros oyentes lo que informamos hace un par de días cuando ustedes habló de la Comisión Cívica contra la Corrupción. La Comisión Ciudadana fue a la Fiscalía General del Estado en Quito para exigir que esta entidad cumpla con su deber, vincule al ministro Roberto Luque y a la exministra de Energía Inés Manzano. Hemos iniciado también antes de esta entrevista con un informe en el sentido de que muy probablemente el juicio político en la Asamblea será archivado, pues ha trascendido y hemos conocido un informe borrador sobre este tema. La primera pregunta sería, ¿cómo cree usted que estos organismos, estas instituciones ecuatorianas, en su turno, la Fiscalía, el otro, la justicia ordinaria en Ecuador, con las investigaciones y juicios que se están desarrollando sobre Progen, ATM, Austral y finalmente el poder político en la Asamblea, han cumplido con la investigación de estos casos que se dieron en forma conjunta como parte del intento de manejo de la crisis económica por parte del gobierno en el año 2024? Muchas gracias a usted por la invitación, Gustavo. Un saludo cordial a los oyentes, lo propio. Y yo quisiera dividir el tema en dos andariveles, si usted me permite. Por supuesto. Lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional se refiere fundamentalmente a las denuncias alrededor del caso de Austral, de ATM. No se ha tratado allí el tema de Progen. Y claro, la jugada es para que el tema de ATM nunca llegue a Fiscalía, porque si no censuran a la ministra, no pasarán los documentos a Fiscalía. El tema de ATM, para los oyentes, voy a ser breve, 3 uruguayos con $200 reciben $70 millones para comprar maquinaria que luego nos venderían a nosotros. Viajaron al Líbano, particularmente los uruguayos, compraron las maquinarias que no sirven para nada, le entregaron al país, en el mismo tiempo paralelo a lo que ocurrió con Progen. Pero sobre el tema de ATM hay un detalle fundamental que el país a veces olvida, que en diciembre del año 25, este material que nos sirve fue recibido por el administrador del contrato, de apellido Estupiñán, de tal manera que al recibirlo querría decir que estábamos de acuerdo. Y si le adelantamos $70 millones a ATM, hoy solo falta que nos reclamen por los otros 20 millones, que es el valor total. Esto es lo que se ha hecho en la Asamblea Nacional con esta parodia, con este show de juicio político que lo implementó el actual vicepresidente encargado de la Asamblea Nacional, que además tuvo el descaro de decir públicamente que él no estaba de acuerdo con la censura a la señora Manzano. Es decir, en prevaricato evidente si se habla en términos judiciales. Pero además en ese juicio político en la Asamblea, la señora Inés Manzano fue incapaz de hablar y de decir desde el comienzo algunos temas y responder a inquietudes. Todo dejó que lo hiciesen sus abogados. Es decir, hemos vivido en la Asamblea Nacional, y con lo que usted se acaba de señalar como noticia que se preliminar, quizás era ya un elemento que conocíamos todos. No censurarle, no llevar el tema por lo tanto a Fiscalía y casi felicitarle. Nos falta ponerle en los altares a la señora Inés Manzano. Esto en relación a ATM y en la Asamblea Nacional. Porque el tema Progen es otro. Se contrató
Le voy a pedir un favor para tener el esquema completo. Antes de hablar de Progen, que claro, es la materia del pedido de la Comisión Nacional Anticorrupción, descríbanos el otro caso, sería el Austral, el caso Austral, donde se trajeron generadores usados desde el África. no, ese es ATM, ese es Perdone, Austral, ese es el que está en la asamblea, ya. ese es Y el allí que está con se, la intervención de los uruguayos. así es, Ya. y ese Entonces, es acláreme el el que caso. está evacuado en la Asamblea Nacional en el llamado juicio político. Ya, el caso Austral. Ese es el caso Austral, Austral ATM. ATM, claro, Es lo es mismo. ATM, Austral, sí. Ya, perfecto, perfecto. Aclarado este panorama, vayamos al caso Progen, que es el caso en el cual ustedes hacen esta excitativa hace 2 días a la Fiscalía. Así es. Un detalle. El caso Austral o ATM cuesta al país 90 millones de dólares, con un anticipo de 70 millones. Eso ya está perdido. No Ah, obstante que recibieron los equipos diciendo que estaban bien. Ese es un gran detalle que el país debe recordar. tampoco hubo garantías allí. Caso, caso Progen. El caso Progen tiene que ver eh, con la empresa Progen. Le adquirieron asimismo eh, las maquinarias termoeléctricas por un monto aproximado de 140 millones de dólares y le hicieron un anticipo de 104.3 millones. Si sumamos los dos casos, estamos hablando de un poquito más de 200 millones. Hmm. Vuelvo a Progen. La Comisión Nacional Anticorrupción denunció este tema en octubre del 2024. 2024. Usted me va a preguntar, ¿y En cómo plena se crisis dieron cuenta? eléctrica. Perdón. En plena crisis eléctrica de ese año. En plena crisis eléctrica, cuando se estaba haciendo la contratación, ¿cómo nos dimos cuenta de aquello? Porque Progen ya le había estafado al país un año antes, en el 2023. Primero. Y segundo, porque sabíamos que Progen no construye motores, no fabrica motores de esa naturaleza. Por eso es que en el contrato de Progen no consta algo que es fundamental: la garantía de los constructores de los motores, la garantía de los fabricantes de los motores. No podían tener esa garantía porque Progen no construye, no fabrica estos motores. Allí estaba la primera alerta y nosotros lo señalamos en el 2024, y luego el periodismo de investigación o paralelamente fue ya abordando el tema porque era evidente la circunstancia, además con un anticipo tan alto, y porque luego tanto Progen como Austral, que son dos contratos distintos pero paralelos en los que intervienen las mismas personas de los mandos altos y medios, habían incumplido las fechas de entrega de estos motores termoeléctricos. Debía ocurrir aquello en diciembre del 24 y máximo en enero del 25. Y para el marzo o abril del 25 no había los motores. Entonces nosotros le dirigimos una comunicación a la ministra Manzano en junio del 2025 diciéndole cuál es la situación, porque además sabíamos que los motores de ATM, los de Austral, no estaban calibrados para el sistema eléctrico del país, y sabíamos que lo de Progen ya venía chatarra. No contestó la ministra. Y todos hemos sido testigos al final que lo que tenemos aquí es, por el lado de Progen y de Austral, una chatarra entregada. Por ¿Qué eso fuimos a figura? Fiscalía, y permítame que Perdóneme, me haya otra demorado en pregunta. esto. Otra pregunta, ¿cómo se configuró esa compra? ¿Dentro de qué figura en el marco de esa emergencia que vivió el país? ¿Y cómo se dieron estos elementos particulares que usted menciona? El hecho de que se haya aceptado esa compra-venta con generadores sin garantía, porque usted dice Progen no podía darlos, no eran los fabricantes. Y por otra parte también, pues esto es un hecho comprobado, que se hicieron estos negocios sin las garantías de cumplimiento que son obligatorios en cualquier otro contrato con el Estado, que se lo tiene que conseguir con un banco o una aseguradora. Precisamente por lo que usted señala,
nosotros hemos venido insistiendo en que es indispensable que Fiscalía, que está averiguando Progen, el tema Progen, no solamente llame a 21 o 22 personas al proceso de la investigación en la formulación de cargos, sino que es evidente que quienes deben ser llamados son los ministros que estuvieron en ese periodo. En el primer momento, el ministro Roberto Luque, que era ministro encargado del Ministerio de Energía y Minas, etcétera, el ministro Goncalves, que firmó el contrato, y la ministra Manzano. Y voy a explicar brevemente el rol de los tres. El primero, el primer ministro Luque, casi el país en conjunto lo escuchamos cuando teníamos luz y podíamos oír las noticias, al menos creo que en momentos determinados, decirnos desde la Florida que está en Estados Unidos, acompañado del señor Calero, el gerente de SELEC, buscando las maquinarias, y las tomas se hicieron en Progen. Eso circuló en el país. Entonces, el hecho que debe preguntársele a él es cómo construyó ese contrato que luego Goncalves lo firmó e hizo el primer pago, y cómo la ministra Manzano posteriormente concluyó con 5 pagos adicionales a Progen. Esa es la línea de tiempo y de los acontecimientos. Le han puesto como en la formulación de cargos solamente al ministro que firmó. ¿Y cómo así los excluyen a los otros dos? Cuando tienen que informar y cuando tienen que decir al país por qué, en el caso de la ministra Manzano, por ejemplo, hizo los 5 pagos a pesar de estar advertida por la opinión pública que nos iban a entregar chatarra. Y cómo el ministro Luque configuró previamente esta contratación. Pero hay un detalle importante, Gustavo, por el que también fuimos a la Fiscalía, que es de carácter jurídico y que nuestros asesores y nuestros compañeros nos advirtieron a tiempo. Solamente las personas que han sido convocadas a la formulación de cargos, solo ellos pueden someterse al derecho al silencio, solo ellos. El ministro Luque nunca ha estado sometido a la convocatoria en la formulación de cargos, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Sin embargo, él ya se ha sometido al derecho al silencio y Fiscalía lo ha aceptado. Esto es irregular, improcedente e ilegal. Insisto, solo el acusado se somete al derecho al silencio y nadie le ha acusado. Hay una acusación pública, pero no hay una acusación de Fiscalía, para ser claros sobre el tema. Y además y adicionalmente a todo lo que acabo de señalar, un ministro de Estado, que es un funcionario público, no puede provocar buscar las artimañas del silencio para no informarle al país lo que ha hecho y lo que corresponde hacer a un funcionario de ese nivel, transparentar toda aquella gestión o acción que es pública. De tal manera que la concurrencia a nuestra Fiscalía fue para decirle, mediante escrito, firmado por todos los miembros de la comisión, y todos los miembros concurrimos en pleno a la Fiscalía a decirles, tienen que incorporar en la formulación de cargos y en la investigación correspondiente a los dos exministros, en el caso del señor Roberto Luque y de Inés Manzano. ¿Por qué la Fiscalía no los involucró? ¿Qué es lo que piensa sobre esto la Comisión Nacional Anticorrupción? Nos referimos justamente a Roberto Luque e Inés Manzano. Yo tengo la impresión, y en la comisión hay esta impresión, de que lo que se buscará al final del camino es sancionar entre esas 22 personas a unos cuantos, el señor Calero que está fugado, a unos cuantos más, es decir, a los mandos inferiores que reciben órdenes en la cadena de mando. ¿Se buscará a ellos volverlos chivos expiatorios? No sé. Son las personas que van a sufrir las consecuencias y nadie asume en los niveles jerárquicos superiores la responsabilidad de lo actuado. Pero hay un detalle adicional. Nosotros hemos recibido información
en que muchos de los 22 personas que están en la formulación de cargos han entregado información en fiscalía. Algunos volvieron público, inclusive unos videos que se grababan Ujú. en algún hotel en Estados Unidos diciendo la empresa Progen nos tiene amedrentadas, no nos han quitado los celulares, nos obligan a hacer una serie de informes en uno u en otro sentido. Mostraron, sin Bueno, embargo, imágenes de esos generadores con clarísimos signos de eso uso, circuló, ¿no? oxidados. Eso es público. Pero muchas de esta información de todos ellos no consta en el proceso de fiscalía. No consta en el proceso de fiscalía. De tal manera que van a juzgarle, claro, a Calero que está prófugo. Y unos cuantos más. Y los mandos altos, los mandos que determinaron esto que ha configurado uno de los asaltos más graves para el Estado ecuatoriano, ¿qué va a ocurrir? Déjeme decirle otra idea. Hay un estado de ánimo de la fiscalía de averiguar esa parte es correcta, de averiguar exclusivamente, allí viene el problema, qué y de qué manera actuó Progen. Pues ya sabemos, Progen nos estafó, Progen nos robó, Progen debe ser judicializada, debe ser perseguida en los tribunales internacionales. Eso es correcto, pero esa es una parte de la historia. Y los que compraron, el acto colusorio requiere de vendedores, en este caso de la chatarra, y de aquellos que compraron la chatarra. De tal manera que lo que nosotros advertimos es en la necesidad de que aquellos que se involucraron en la compra queden al descubierto, no solo por el escarnio que se requiere, sino porque este país requiere de responsables en la realidad para que no se repitan acontecimientos de esta naturaleza. Ya. Aquí Allí tenemos, por ejemplo, quisiera también preguntarle a usted qué implicaciones tuvo José Julio Neira en el caso Progen. Él lo que hizo fue en alguna instancia revelar un memorando confidencial de estrategia financiera. De alguna manera ha sido utilizado esta actuación, esta revelación para debilitar la causa ecuatoriana respecto a Progen. bueno, nosotros en la comunicación no nos referimos a ese detalle en realidad, pero claro, su apreciación es coincidente con la apreciación de la opinión pública, es decir, como así revela un asunto que es eh, que no podía hacerlo, pues eso es un absurdo, ¿no? Claro, le pregunto porque Pero Progen está demandando a Ecuador, son ellos quienes quieren indemnización. claro, les entregamos las armas para que nos hagan las contrademandas, eso habría que preguntarle a Neira, ¿cómo así, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero una cosa, Gustavo, que me parece muy importante. La operadora de Progen en el Ecuador se llama esta señora Carla Saúd, que está en España, de quien están pidiendo la extradición. La extradición durará 2 años por lo menos, pero fue un escándalo, le vamos a extraditar. Y ella hizo una contestación, creo que de 20 segundos, en la que dice, me voy a ver obligada a hablar de los ministros. Y allí está el asunto dicho de alguna manera con pocas palabras, que el lobbying que hacía la señora era con ministros. De tal manera que quedan estos cabos sueltos que hay que irlos configurando. Y esto es lo que debe hacer Fiscalía. Porque si Fiscalía procede igual que la Asamblea Nacional, es decir, no enfrenta la realidad encontrando a los responsables verdaderos de este entramado, la Fiscalía forma parte, lamentablemente tendríamos que decirlo, de la ecuación de la impunidad. La Asamblea desde hace muchísimo tiempo es parte de la impunidad. ¿Usted cree que el país crea esa comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional que fiscalizan con este tipo de conductas y de comportamientos, con abogados que defienden a la persona que debió dar la cara en el país? ¿Usted cree que el resultado de esa comisión, que tiene una mayoría de un sector político vinculado al poder, va a fiscalizar a su compañera de trabajo en las fórmulas del esquema político actual?
¿Cree que es válida esa resolución? Lo de ATM y ese show de allí es un absurdo que se vuelve en una especie de bofetada a la ética nacional. Una pregunta muy Esperemos que Fiscalía directa, reaccione frente a los pedidos nuestros. una pregunta muy directa y simple. Licenciado Rodas, ¿la Fiscalía ha cumplido con su deber en la forma en la que ha llevado el caso? No, por eso nos hemos visto obligados a pedir lo que incorpore a los dos ministros, porque así debe ser la investigación y que no actúe con mirada oblicua. Le he escuchado al fiscal que va a recoger nuestro planteamiento, lo he dicho de manera pública, que va a estudiar los planteamientos y que nos va a responder. Yo creo que es una prueba de fuego para el fiscal. La respuesta no es a la Comisión Nacional Anticorrupción, la respuesta es al país. Esta es una prueba de fuego de fiscalía frente al país. De la Asamblea Nacional ya no podíamos esperar nada, Gustavo. Nada, absolutamente nada. Porque sabemos primero la correlación de fuerzas y sabemos que son levanta manos y que son simple y llanamente un núcleo en la gran mayoría. Obviamente que debo hacer diferenciaciones, pero en la gran mayoría de este show, personas que lo que hacen es cumplir una consigna, que no les interesa el país, ni les interesa si se anticiparon y se perdieron 90, 100, 150 millones de dólares. Porque en anticipos hemos perdido 174.3 millones de dólares. Eso hemos perdido. Esa ruta del Eso no le interesa a la Asamblea. La ruta del dinero no están ustedes investigando. La ruta del dinero es una especie de cortina de humo, porque ¿usted cree que la ruta del dinero significa que salga de la cuenta del Progen los agradecimientos a uno o a otro funcionario? Allí aparecerá como que Progen se ha rifado todo el dinero. Habría que preguntarse con quiénes se rifó el dinero. La ruta del dinero es simplemente una terminología que engaña el verdadero lugar y los verdaderos bolsillos donde han ido a parar estos recursos. Bien, finalmente el tiempo se nos agota ya, licenciado Rodas. ¿Considera usted que el caso Progen es un episodio aislado o es un síntoma de un problema estructural en la gestión pública? Y le preguntaría también cómo evitar que decisiones técnicas en sectores estratégicos se conviertan en espacios de discrecionalidad con este riesgo tan alto de corrupción. Es un elemento adicional en el conflicto estructural de la corrupción existentes en el país, no ahora, sino por décadas. Yo diría casi para hablar de tiempo, de los últimos 50 años, que se han agudizado en los últimos 25, eso es evidente. Son tan estructurales y son tan contemporáneos al propio tiempo que no nos olvidemos. Y déjeme recordarle una cosa. Nosotros le entregamos pues a la ministra encargada de salud, la vicepresidenta de la República, el listado de los 200 proveedores de insumos y medicamentos que han asaltado al país y que nosotros, la comisión, los ha puesto en denuncia en la Fiscalía. Fiscalía no ha hecho nada, lo que trata de hacer es ganar tiempo para que el proceso se caiga porque no hay intervención a tiempo de la Fiscalía, es decir, pasan años, 6, 7 años y ellos dicen hay que archivar porque ya prescribió la causa. Y acuérdese usted que la vicepresidenta encargada del Ministerio de Salud no hizo absolutamente nada con el listado que le entregamos. Que los ministros de salud, a quienes también concurrimos a dejarles estos listados, con nuestras denuncias, para que impulsen las denuncias de la comisión, tampoco han hecho nada. ¿Qué nos demuestra aquello? Que hay una bulia moral respecto del tema de enfrentar la corrupción. Esto es lo que ocurre en el país. Por eso es que la ciudadanía, a través de la comisión, a través de los medios de comunicación, a través de su propia acción, somos los únicos que podemos ejercer la contraloría social, sabiendo que los organismos de control gozan de pésima salud y de pésima conducción. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros.
A usted por la invitación, un saludo cordial y a los oyentes lo propio. Hasta una próxima oportunidad. Buenos días. Declaraciones del historiador Germán Rodas. Él coordina la Comisión Ciudadana Anticorrupción que ha excitado a la Fiscalía General del Estado a que se vincule a los ministros Luque y Manzano en la investigación del caso Projin. Son las 9:06. Listo.